Hola, bienvenidos, marhaban. Aquí estoy en Egipto, me he venido a estudiar árabe. La verdad es que es extremadamente difícil y bueno, creo que es una muy buena oportunidad para poder explicar la diferencia entre lo que es el placer y lo que es la felicidad y como casi siempre desde una perspectiva neurobiológica. Así que muchas gracias por estar aquí y comienza un nuevo podcast. No, primero lo que hay que entender es lo que son los diferentes neurotransmisores y cómo funcionan en el cerebro. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, el cerebro se comunica de dos maneras, se comunica por electricidad y se comunica por química. ¿Qué ocurre? Que cuando el cerebro se comunica por química, pues hay una serie de moléculas que transmiten información de una neurona a otra. Hay un espacio como vacío y digamos que unas moléculas viajan de una neurona a la otra. Esas neuronas pueden ser contienen diferentes tipos de neurotransmisores. Hay neuronas dopaminérgicas que transmiten dopamina, neuronas serotinérgicas que transmiten serotonina, neuronas noradrenérgicas, en fin. Cada de estas neuronas, eh, la mayoría más o menos concurren en los mismos sitios, tienen un origen distinto, pero más o menos llegan a los mismos sitios y cada una de ellas pues cumple una función, porque cada neurotransmisor pues cumple una función en el sistema. Digamos que la dopamina es un neurotransmisor excitatorio, que significa esto, que te activas, si tienes dopamina te vas a activar, y la noradrenalina es un neurotransmisor excitatorio, también ocurre igual. Lo que pasa es que la noradrenalina va a estar más basada en una especie de alerta, de miedo, ¿eh? Cuando tenemos noradrenalina en un nivel adecuado, lo que ocurre es que se nos queda retenido. Tenemos un susto y se nos retiene porque eso que ha sido peligroso, pues lo tenemos que guardar en nuestra memoria. La dopamina también es excitatoria, entonces si algo nos ha gustado mucho, nos ha dado mucho placer, nuestro cerebro guarda memoria de eso para que eso que es placentero también volvamos a repetirlo, ¿sí? Imaginaros que voy a conocer a alguien que me gusta mucho y yo genero mucha dopamina, pero también genero adrenalina porque genero mucha anticipación del deseo, pero también genera un poquito de activación, de excitación, ¿no? Incluso de como miedo, saldrá mal, saldrá bien. Imaginaros que esa persona sale todo bien, guardaré dopamina y probablemente querré ir volver a verlo. Bueno, los de apego evitativo probablemente no, porque eso de sentir placer en la conexión le da mucho miedo. Pero una persona normal, digamos, sentirá como una sensación de bienestar y querrá volver a ver a esa persona. ¿Qué ocurre si esa persona resulta que en el momento determinado es violento, es agresivo, me produce mucho rechazo a sus ideas políticas, me da asco? Bien, se va a quedar esa sensación de noradrenalina, esa sensación de asco, de miedo, y voy a guardar memoria y digo, no, no quiero ni volver a verlo, ¿vale? Muy importante, cuanto mayor sea la cantidad de dopamina que se genere, mayor va a ser el malestar que se quede si no conseguimos una recompensa. Es decir, cuanto algo con quien más nos guste, mayor va a ser la decepción si las cosas no salen bien. Pero igual para un trabajo, para unas vacaciones, cuanto más esfuerzo, más activación en la recompensa ponga, más malestar voy a tener si no la tengo luego. Bien. Serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que tiende a calmar. Bien. Es un neurotransmisor que frena, digamos, de algún modo. Está más relacionado con la conexión. Está más relacionado con la sensación de flujo, si queréis. De estar en el sitio correcto, en el momento correcto, de estar pasándolo bien, de estar a gusto con los demás. Por lo tanto, podemos imaginar que la noradrenalina y la dopamina son antagonistas a la serotonina. ¿Qué significa eso? Significa que si uno sube, el otro baja. No pueden estar los dos altos al mismo tiempo. Podemos tener mucha dopamina, hemos tenido relaciones sexuales con esta persona, estamos allí haciendo la cucharita, nos quedamos dormiditos, generamos mucha serotonina, pero también mucha oxitocina. Pero generamos esa sensación de estar a gusto, de estar bien. ¿Qué ocurre? Que la serotonina es felicidad y la dopamina es placer. Y me va a decir lo mismo, no es lo mismo. La dopamina produce una sensación de bienestar a corto plazo, un pico muy alto que cae muy rápido. Y por lo tanto, la dopamina está relacionada con situaciones que sin esfuerzo nos den una profunda sensación de placer. Compras compulsivas o normales, videojuegos,
relaciones sexuales rápidas, tal. Bueno, ahí juego de cualquier tipo. Ahí es donde encontramos con la dopamina todo lo que está relacionado con la dopamina, está relacionado con las adicciones. ¿Sí? Entonces, cuando hay una situación que nos produce dopamina con mucha frecuencia, va a llegar un momento que esta va a provocar una adicción. Y ahora explicaré por qué. Y aquí se incluye, por ejemplo, el TOC, las compulsiones del TOC que hacen que yo me lave las manos, me sienta que no tengo una infección, me siento mejor, vuelvo a lavarme las manos y por eso yo digo que el TOC es una adicción al pensamiento. ¿Qué ocurre con la dopamina? La dopamina, como he dicho, es muy excitatoria, paga un precio alto el sistema nervioso a la hora de metabolizarla y de producirla. Entonces, cuando hay mucha dopamina, los receptores de las neuronas se llaman receptores postsinápticos. Los receptores que reciben la dopamina, hemos dicho que sale de una neurona y llega a otra. Los que lo reciben en la otra, si hay mucha dopamina, van a empezar a morirse, van a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una activación, una excitación excesiva para el sistema nervioso. Se produce lo que se llama una apoptosis, se empiezan a morir esos neurotransmisores, que digamos como esos receptores de dopamina. ¿Y esto qué significa? Significa que en poco tiempo, para conseguir la misma sensación de placer que necesitábamos al principio, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que aumentar la base de dopamina. Por lo tanto, los drogadictos al principio, con muy poca cantidad de droga, se sentían muy bien, hasta que llega un momento que ya los receptores de dopamina van muriendo y llega un momento que ya no produce bienestar la droga, lo que produce es mucho malestar si no la tomo. Y esto vale para el juego, para el tabaco o para el TOC. Si no hago la compulsión de lavarme las manos, lo paso muy mal. Si no fumo, lo paso muy mal. Si no tomo cocaína, lo paso muy mal. Y esto lo llamamos adicción. ¿Por qué? Porque los receptores cada vez son menores y necesito más cantidad para poder conseguir lo mismo. De hecho, también una expresión que yo uso mucho es que el cerebro se vuelve vago. ¿Qué significa eso? Significa que si yo al cerebro le doy la dopamina gratis, fumando o tomando cocaína, el cerebro deja de producirla. Y por lo tanto, el cerebro lo que tiende es a producir esa dopamina con eso que se lo da fácil. Dejo de ilusionarme por otras cosas. Empiezo a no tener interés por otras cosas que no sea la droga, el juego o el TOC. Fijaros que en ratas, ya sé que no somos ratas, pero tenemos un cerebro, bueno, mucho más complejo, pero en lo básico muy parecido. Las ratas sí, a las ratas se les pone un electrodo en una zona que el núcleo accumbens, que es la que produce dopamina, o en el área tegmental ventral, que es una zona más profunda. Si a esas ratas se les pone un electrodo ahí y se activa la formación de dopamina, cada vez que tocan una palanca, las ratas empezarán a darle a la palanca y se morirán de hambre, de sed, no piensan en otra cosa más que darle a la palanca, no se van a reproducir, no les interesa otra cosa. Y esto es lo que le ocurre a la mente de un adicto. Por lo tanto, este exceso de dopamina produce lo que comúnmente vamos a llamar una adicción. Bien, ¿qué ocurre si hay poca dopamina? Si hay poca dopamina, no voy a tener interés, no voy a tener ilusión, no voy a querer hacer nada. Por lo tanto, la dopamina se mueve en una relación entre muy poca, depresión, grado medio, tengo activación, me gusta hacer cosas, y muy alta. Muy alta, que significa que estoy muy activado, estoy necesitado de buscar recompensas constantemente y en algunas personas puede producir esquizofrenia. Vamos a la serotonina. Bien, la serotonina es lo que se logra, lo que nos da una sensación de bienestar, aparentemente, pero con esfuerzo. Mientras que la dopamina nos daba esa sensación de recompensa haciendo algo fácil a corto plazo, la serotonina nos exige un esfuerzo enorme. Por lo tanto, la de serotonina está relacionada con hacer el Camino de Santiago o subir montaña o estudiar árabe. Lo digo porque estas son las cosas que me pasan a mí. Yo no soy mucho de dopamina, yo soy más de cosas que si son fáciles no me interesan, que tengo que esforzarme mucho para lograrlas. Obviamente, muchas veces acabo agotado. Por lo tanto, si yo estoy estudiando árabe mi objetivo es aprender árabe como sea, cada vez me cuesta más tener placeres pequeños de pues, reírme y de tal, porque estoy muy centrado en el estudio. No me ocurre porque yo más o menos me regulo, pero si una persona está estudiando nuevas oposiciones, yo os digo que no le queda mucho tiempo o mucha energía para ponérselo a pasárselo bien y irse a tomarse cerveza. A no ser que, y esto a veces ocurre, voy a hacer algo muy intenso, muy descontrolado, para poder sostener esa sensación de agotamiento y de esfuerzo que me supone ese exceso de serotonina. Por lo tanto, nosotros llamamos eso el control que hace perder el control. Se cree que las personas con anorexia tienen un exceso de dopamina y eso es lo que determina esa necesidad de perder peso a toda costa, de esforzarse a toda costa. Por lo tanto,
Serotonina en un nivel óptimo, fantástico. Sensación de flujo, sensación de estar haciendo lo correcto, sensación de estar a gusto, estar con los amigos charlando, pasándomelo bien. Déficit de serotonina, ya sabéis, depresión, igual que la falta de dopamina, pero es una depresión más de falta de conexión, no de no tener ilusión, que también, sino también de soledad, de vacío, de no estoy con nadie. Exceso de serotonina se cree que vendría produciendo una necesidad enorme de esfuerzo, de tal. Para que os hagáis una idea, serían estas monjas antiguas, ¿no? Que estaban ahí en Ávila, las teresianas, ¿no? Las seguidoras de Santa Teresa de Jesús, descalzas, con un cilicio, durmiendo ahí en la nieve, porque el sufrimiento ennoblece. Cuando hay mucha serotonina, el esfuerzo produce una sensación de recompensa. Pero, insisto, no es una recompensa a corto plazo como la que produciría la dopamina, sino que es una recompensa a medio largo plazo. Bien, ¿qué ocurre en la sociedad que vivimos actualmente, que es una sociedad capitalista? Pues que obviamente es una sociedad que lo que intenta conseguir es que generemos constantemente inputs de dopamina. Constantemente busquemos estímulos en Amazon dándole a un botoncito, tengo la compra inmediata y ya estoy con la expectativa que la voy a recibir. La recibo, abro el paquete, estoy muy contento, 15 minutos, a los 15 minutos se satura y ya tengo que comprar otra cosa. Tomar droga, salir de fiesta, o sea, todo lo que evita la conexión provoca esa sensación de dopamina. Por eso las redes sociales son tan adictivas, el Instagram, el Facebook, y por eso está habiendo este debate para prohibírselo a los niños. Porque los niños tienen un cerebro muy maduro y generar dopamina de esta forma evita que puedan después generar serotonina, es decir, que puedan tener conexiones sanas, saber cómo regularse con los demás. De hecho, creemos que muchísimos adolescentes están teniendo muchas autolesiones o están teniendo muchas depresiones en la actualidad debido a que no son capaces de producir esta dopamina de una forma adecuada. Generan serotonina y también dopamina. Generan mucha dopamina a través de las redes sociales o de cosas muy intensas, porno, lo que sea, pero después no tienen capacidad para producir esta serotonina. Por lo tanto, si nosotros en la sociedad actual capitalista, donde estamos trabajando con el WhatsApp, con redes sociales, estamos generando inputs de dopamina constantemente, pero apenas generamos serotonina porque no tenemos conexión. Y esto obviamente da una sensación de placer, pero a corto plazo no da una sensación de felicidad, que es una sensación de largo plazo, de fluir. Y por lo tanto nos vamos haciendo cada vez más adictos a cosas que realmente no necesitamos, pero creemos que sí las necesitamos. El coche cada vez nuevo, más caro, más lujoso. Comprar constantemente, obsesionarme con publicar cosas en las redes sociales para sentir visto y que me den muchos me gusta. Es decir, la sociedad actual nos está llevando a esa generación de dopamina constante que está en contra de nuestra naturaleza. Cuando yo era pequeño, iba con mi abuela, no teníamos televisión, jugábamos a las cartas, pasábamos mucho tiempo juntos. Había momentos de aburrimiento, claro que sí, pero también había muchos momentos de conexión. Venía mi madrina, se sentaban allí las dos, yo me ponía a escucharla. Esto ahora sería inviable, porque ahora mismo lo que estamos buscando constantemente es una necesidad de placer a corto plazo, con lo que conlleva de falta de conexión y falta de estar bien con los demás. Cuidado, yo soy un defensor del capitalismo, creo que nos ha llevado a una situación de salud, de dinero muy adecuada, pero creo que como todo, un exceso de capitalismo es terrible. Un poco de azúcar gusta, mucho empacha. Pues aquí ocurre igual, es decir, esa sociedad en la cual cada vez estamos más en la dopamina, menos en la serotonina, estamos más en la recompensa inmediata y menos en la conexión, nos está haciendo muchísimo daño y nos produce muchos problemas. Por lo tanto, tener en cuenta esto, placer sí, pero un exceso de dopamina termina provocando muerte neuronal, muerte de estas neuronas de dopamina. Cada vez voy a necesitar dosis más altas de estos inputs de dopamina externos, porque además yo con mi cerebro no soy capaz de producirlo, y por lo tanto cada vez va a ser más complicado el sentirme bien y cada vez voy a buscar más esa necesidad de estímulo externo. A esto se le llama habituación y cuando es muy grave se le llama adicción. Así que muchísimas gracias. Creo que se decía como Achufakun, Badin, aquí ando con mi árabe, os veré pronto, espero, y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo, me ayudan mucho vuestros comentarios, porque realmente pues me da ánimo para seguir con esto, que yo digo que no me gusta hacer los podcasts, es muy raro hablar con una pantalla aquí en blanco, pero gracias igualmente, y si queréis compartirlo, pues también encantado. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto.